hay un tema del que casi nadie habla abiertamente, pero que todo el mundo comenta en voz baja. Me refiero a esos trucos, estrategias o pequeños gestos que algunos chicos gays usan para llamar la atención o gustar a chicos hetero. Y ojo, no estamos hablando de manipulación ni de seducción tóxica, sino de un fenómeno social súper curioso que mezcla química, carisma y un poquito de psicología humana. Así que si te interesa entender cómo funcionan estas dinámicas, qué hay detrás de ese magnetismo y cómo incluso los héteros pueden aprender un par de cosas de ello, quédate hasta el final porque este tema da para mucho. Y antes de seguir, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video. Que aquí se vienen temas que nadie se atreve a tocar, pero que todos quieren escuchar. Vamos al grano. El primer truco, o más bien la primera clave, es la confianza desinhibida. Muchos gays han tenido que pasar por un proceso de aceptación personal que cuando llega a su punto más alto se traduce en una seguridad tremenda. Esa seguridad se nota en la postura, la mirada y la manera de hablar. Y curiosamente, eso atrae muchísimo a los heteros. No porque se confundan, sino porque la seguridad es uno de los rasgos más magnéticos que existen, sin importar la orientación. El típico hetero que dice no sé por qué, pero ese chico tiene algo, no está hablando de atracción sexual necesariamente, está hablando de presencia. Otro truco muy potente tiene que ver con el humor y la naturalidad. En muchos contextos sociales, los hombres heteros se sienten más cómodos mostrando su lado relajado cuando están con un chico gay que no los juzga ni compite con ellos. Esa sensación de libertad genera una especie de conexión amistosa muy particular, y ahí es donde entra en juego el encanto. Cuando alguien se siente bien contigo, te asocia con placer, con confianza, y eso es atractivo. Si lo piensas, no se trata de que un gay quiera gustarle a un hetero, sino de que muchos sin querer proyectan cualidades que resultan muy atractivas para cualquiera. El equilibrio entre energía masculina y femenina, la empatía, la capacidad de conversación, el estilo, todo eso son elementos que influyen más de lo que la gente imagina. Aquí entra la parte histórica, que siempre da contexto. Durante décadas, especialmente en el siglo XX, los hombres gays se vieron obligados a desarrollar una especie de radar social. Tenían que aprender a leer señales, interpretar gestos, detectar límites y actuar con sutileza. Eso, con el tiempo, se convirtió en una especie de inteligencia emocional afiladísima. Y esa sensibilidad social, hoy en día, se nota. Un gay que ha tenido que navegar ambientes heteronormativos termina siendo muy consciente del lenguaje corporal, del tono de voz, de lo que se puede decir y lo que no. Y eso, otra vez, genera conexión. Aquí está lo curioso. Esa misma habilidad de leer entre líneas hace que muchos gays sepan cómo generar simpatía o atracción sin proponérselo. Por ejemplo, saben cuándo mirar, cuándo bromear, cuándo tocar el hombro sin invadir. Son pequeños gestos que los heteros interpretan como carisma. Pero en realidad, hay toda una experiencia detrás. No se trata de técnicas para convertir a nadie, ni mucho menos. Es más bien una especie de arte social que muchos desarrollan como defensa y que termina siendo una fortaleza. Y eso es algo que podríamos admirar más, en lugar de verlo con prejuicios. Ahora, vamos con el estilo, porque este punto es clave. Muchos gays prestan atención a los detalles estéticos de una forma que los heteros a veces no hacen. Desde la ropa hasta el perfume, la forma de combinar colores o cuidar la piel, todo eso manda un mensaje de autocuidado y confianza. Y la realidad es que a nivel subconsciente, eso gusta. No importa si eres gay o hetero. Cuando ves a alguien que se cuida, que se nota que pone atención en sí mismo, tu cerebro lo percibe como atractivo. Si lo miras desde la psicología evolutiva, tiene sentido. El autocuidado transmite salud, seguridad, recursos. Por eso, sin darse cuenta, muchos heteros sienten admiración, curiosidad o hasta cierta fascinación por un amigo gay que desprende estilo. No necesariamente lo ven como una atracción romántica, pero sí como un referente o incluso una figura inspiradora. Y aquí entra algo que me encanta, la idea del gay coach sin proponérselo. Ese amigo que te dice que corte de pelo te queda mejor, que camisa te favorece o cómo hablar con más soltura. Lo hace porque tiene ojo, porque sabe del lenguaje no verbal y porque le gusta la estética. Y al final, ¿quién no disfruta de tener a alguien en su círculo que te haga sentir y verte mejor? También está el tema de la energía híbrida. No se trata de ser afeminado o masculino, sino de manejar ambas energías con fluidez. Esa mezcla es lo que muchos heteros perciben como magnetismo. Un gay que no se siente limitado por los estereotipos proyecta una libertad que atrae, porque al final
Todos, incluso los más heteros, envidiamos un poco a quien vive sin miedo al que dirán. Otro truco, que en realidad es una consecuencia natural, es la empatía emocional. Muchos gays han desarrollado una sensibilidad especial para entender lo que otros sienten, porque han vivido experiencias de rechazo o de no encajar. Eso los hace más atentos, más receptivos, más cálidos, y en un mundo donde muchos hombres todavía tienen miedo de mostrarse vulnerables, esa calidez se vuelve irresistible. No de una manera romántica necesariamente, sino como una conexión humana que te hace querer estar cerca. Imagina un grupo de amigos héteros, donde hay uno gay que siempre tiene la frase perfecta para romper la tensión, que sabe escuchar sin juzgar y que siempre da una perspectiva diferente. Ese tipo de energía cambia el ambiente, hace que todos se sientan más cómodos, más auténticos, y en ese proceso, inevitablemente, genera atracción social. Hay una frase que escuché una vez y me quedó grabada. Decía algo así como que los gays no conquistan a los heteros, conquistan la incomodidad, y eso es cierto. Cuando alguien rompe barreras con humor, autenticidad y empatía, lo que conquista no es el cuerpo, es la mente. Y ojo, no todo es glamour y encanto. También hay un lado más complejo en todo esto. Algunos gays se sienten atraídos por hombres heteros, precisamente porque son un reto, una especie de espejo de lo que la sociedad les negó. No es que lo hagan por diversión, sino porque el deseo humano muchas veces busca lo inalcanzable, y entender eso requiere honestidad y madurez. Pero incluso ahí hay aprendizaje. Muchos acaban entendiendo que lo que realmente les atraía no era el hetero en sí, sino la idea de sentirse validados por alguien que representa lo aceptado socialmente. Y cuando lo entienden, se liberan. Se dan cuenta de que no necesitan gustarle a nadie para sentirse suficientes. Ese proceso de autoconocimiento es poderoso, y también forma parte de esta conversación. Lo interesante es que muchos heteros, al convivir con gays, terminan aprendiendo lo contrario en que no necesitan aparentar una masculinidad rígida para ser respetados, que pueden cuidar su imagen, ser empáticos, emocionales y seguir siendo hombres. Y eso es increíble, porque rompe siglos de condicionamiento. Si te fijas, en este intercambio hay crecimiento mutuo. Los gays aprenden a no buscar validación externa, y los heteros aprenden a soltar su rigidez emocional. Por eso digo que este tema va mucho más allá de gustar o atraer. Es un intercambio de energía, una evolución cultural. Y aquí hay un punto que casi nadie comenta. Las redes sociales han amplificado esta dinámica. TikTok, Instagram, YouTube. Ahora los gays no solo marcan tendencia en moda o belleza, sino también en forma de hablar, en expresividad y en cómo comunican emociones. Muchos heteros copian frases, gestos o incluso el tipo de humor, porque lo ven auténtico. Lo curioso es que lo adoptan sin saber de dónde viene. Es una forma silenciosa de influencia cultural. Lo que antes era motivo de burla, ahora se convierte en símbolo de estilo. Y eso demuestra que la percepción social ha cambiado muchísimo. La feminidad ya no se asocia con debilidad, y la masculinidad no se mide solo por músculos o tono de voz. Y en gran parte, eso se debe a la visibilidad de la comunidad gay. Y antes de seguir con la segunda parte, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando salga el próximo vídeo. Que lo que viene es la parte más jugosa. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado todo esto, el impacto real que tiene en la sociedad actual, y por qué incluso los heteros están adoptando estas estrategias sin darse cuenta. Y aquí empieza la parte más interesante, la evolución, porque lo que antes eran trucos casi secretos, hoy son herramientas de comunicación que están redefiniendo lo que significa gustar, conectar o incluso coquetear. Los gays, sin pretenderlo, han influido en cómo los heteros entienden la atracción moderna. Y eso se nota en todo, desde el lenguaje corporal hasta las redes sociales. Piensa en cómo se comportan los influencers masculinos más populares de hoy. Hablan con soltura, usan gestos expresivos, cuidan su estética, se atreven a mostrar vulnerabilidad. Todo eso, hace 20 años, habría sido criticado o etiquetado de inmediato. Pero ahora es lo que vende, lo que conecta, lo que genera comunidad. Y esa transición no vino del vacío, vino de observar a una generación de hombres gays que se atrevieron a ser diferentes. Muchos heteros se inspiran en esa autenticidad, incluso sin darse cuenta. Y lo hacen porque el público ya no busca al tipo perfecto, musculoso y serio, sino al que transmite algo real. El carisma ahora importa más que el físico, la vibra más que los abdominales. Esa es la gran revolución, y viene directamente de esa mezcla de energías que mencionábamos antes. La televisión también tuvo un papel clave. Programas como Queer Eye demostraron que el consejo de un gay
podía transformar vidas. No solo por el cambio de look, sino porque ayudaban a las personas a conectar con su autoestima. Ese formato rompió prejuicios de una forma tan natural que hoy parece imposible imaginar un mundo sin esa influencia. Y lo mismo pasa en la música, la moda y hasta en el lenguaje. Muchas expresiones que usamos a diario nacieron dentro de la cultura gay y ahora forman parte del habla cotidiana. Desde el tono divertido de decir me encanta o qué fantasía, hasta la forma exagerada de reaccionar para generar humor. Es un estilo comunicativo que se ha colado en todos los rincones de Internet. El impacto cultural es tan profundo que incluso los algoritmos de TikTok y YouTube reflejan esa influencia. Los creadores con más éxito suelen tener una mezcla entre humor irónico, estética cuidada y energía empática. Y eso, curiosamente, coincide con lo que muchos gays llevan haciendo desde hace décadas, sin manual, sin estrategia, simplemente siendo ellos mismos. Esto demuestra algo que va mucho más allá del tema de gustar a heteros. Muestra cómo la autenticidad puede volverse tendencia, porque cuando alguien vive sin pedir permiso, con alegría y confianza, eso se contagia. Lo genuino siempre atrae, y ese es, en el fondo, el truco más poderoso. Ahora, hay algo que también hay que decir. Algunos heteros se sienten confundidos cuando un gay les cae bien o los halaga, porque creen que eso implica un interés romántico, pero la mayoría de las veces no es así. Lo que pasa es que no están acostumbrados a recibir atención masculina sin tensión o competitividad. Y claro, cuando alguien te mira con aprecio, te escucha, te valora, tu cerebro lo interpreta como un tipo de atracción, aunque sea simplemente conexión emocional. Lo que pasa en realidad es que los gays, al vivir fuera de los moldes tradicionales, han aprendido a expresar cariño sin miedo. Pueden decirle a un amigo, ¿te ves guapo hoy?, sin que eso signifique algo más. Y eso rompe esquemas, porque muestra que la masculinidad no necesita ser rígida ni distante para ser válida. Esa naturalidad también enseña a los heteros algo que nunca se les explicó del todo, que ser atractivo no es solo cuestión de físico o de actitud dominante, es cuestión de presencia, de energía, de cómo haces sentir a los demás. Y ahí los gays llevan ventaja, porque han tenido que aprenderlo a base de observación, ensayo y error. Un ejemplo clásico son las fiestas o los entornos sociales mixtos. En muchos casos, los gays son los que controlan la atmósfera del lugar. Saben cómo romper el hielo, cómo hacer que todos se relajen, cómo mantener la conversación viva. No es casualidad. Es que entienden la importancia de crear ambiente. Y eso, a nivel social, es oro puro. De hecho, en marketing y publicidad hay toda una corriente que estudia lo que llaman el efecto gay, que es básicamente la influencia cultural y estética que surge de esta forma de ver el mundo. Las marcas se han dado cuenta de que incluir esa sensibilidad no solo mejora la imagen, sino que conecta con un público más amplio. Pero no todo ha sido fácil. Durante muchos años, esa misma habilidad social fue malinterpretada. Se decía que los gays eran demasiado teatrales o exagerados. Lo que nadie entendía es que detrás de esa expresividad había una forma de resistencia. Mostrar alegría en un mundo que te enseñó a esconderte era un acto político. Y esa alegría, con el tiempo, se volvió contagiosa. Hoy, esa energía domina la cultura pop, desde los desfiles de moda hasta los realities. La estética queer está en todas partes. Y lo más interesante es que los héteros la consumen, la disfrutan y la adoptan. Ya no hay tanta división como antes. Ahora todos beben del mismo lenguaje visual, del mismo sentido del humor, del mismo ritmo emocional. Y aquí es donde todo se conecta. Los trucos para gustar a heteros, si los analizas bien, no son realmente trucos, son herramientas humanas universales. Seguridad, empatía, autenticidad, cuidado personal, humor, sensibilidad, cualquiera puede aplicarlas. Pero los gays, por haber estado al margen del sistema, las han perfeccionado antes. Hay algo muy potente en eso, porque cuando la marginalidad se convierte en influencia, significa que la cultura ha cambiado de verdad. Lo que antes era visto como debilidad, ahora es fortaleza. Lo que antes se consideraba raro, ahora es tendencia. Y eso demuestra que las reglas de la atracción, de la moda y de la comunicación están escritas por quienes se atreven a romperlas. Otra cosa que muchos no saben es que varios de estos comportamientos tienen base científica. Por ejemplo, estudios de psicología social han mostrado que las personas que combinan rasgos tradicionalmente masculinos y femeninos tienden a resultar más atractivas para ambos géneros. Se les percibe como equilibradas, abiertas y emocionalmente disponibles. Y eso, inconscientemente, genera confianza. Por eso, cuando un gay muestra esa dualidad sin esfuerzo, lo que proyecta es integridad. No está actuando un papel,
está siendo completo N. Y eso se nota. Es el mismo motivo por el que muchos artistas o celebridades con energía andrógina atraen tanto. No es que la gente no sepa qué son, es que transmiten libertad. Esa libertad es magnética, porque vivimos en una época donde todos están cansados de las máscaras. La gente quiere autenticidad, quiere conexión, y cuando alguien se atreve a mostrarse sin miedo, automáticamente se vuelve atractivo. Hay una frase que me gusta mucho decir en este tipo de vídeos. No se trata de quién te gusta, sino de quién te inspira. Y en ese sentido, los gays han inspirado a toda una generación a vivir con más color, más humor y más autoaceptación. Otro punto que hay que mencionar es el poder del lenguaje. La forma en la que muchos gays hablan es tan expresiva que se vuelve casi performativa. Pero no es exageración vacía, es comunicación emocional. Y eso enganchan porque transmite energía. Cuando hablas con alguien que vive lo que dice, se nota. Y eso, en el fondo, es lo que más atrae. Incluso las plataformas digitales han cambiado por esa influencia. La edición rápida, los gestos, las frases con ironía, todo eso tiene raíces en el estilo de comunicación queer. Lo que comenzó como una forma de humor entre amigos ahora es el estándar de entretenimiento en redes. Y todo esto nos lleva a una conclusión bastante reveladora. Los gays no solo han aprendido a gustar a los heteros, han enseñado a los heteros cómo gustarse a sí mismos. Les han mostrado que cuidarse, expresarse o tener gusto por la estética no les quita masculinidad, sino que la amplifica. Les han enseñado que la verdadera atracción no está en encajar, sino en destacar. Y ese es, quizá, el mayor truco de todos. Gustar siendo tú mismo. Gustar porque no intentas convencer a nadie, sino porque te atreves a brillar. Esa es la lección más potente que deja este fenómeno social. Así que, la próxima vez que alguien diga que los gays tienen trucos para gustar a los heteros, tal vez la respuesta correcta sea que los gays simplemente aprendieron antes que nadie a ser auténticos, y que la autenticidad, al final, es lo más atractivo que existe. Si has llegado hasta aquí, eres de los míos, de los que no se conforman con las versiones superficiales de las cosas. Dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba el siguiente vídeo, porque seguiremos explorando temas como este con una mezcla de análisis, curiosidad y un poquito de picante. Porque sí, hablar del humano siempre es más interesante cuando se hace sin filtros, pero con respeto, y recuerda esto, no hace falta cambiar quién eres para gustar a los demás, basta con entenderte, valorarte y mostrarte sin miedo. Lo demás llega solo.